Prepárate para un viaje emocionante a través del mundo de la televisión turca con las 10 nuevas series que están causando sensación. Con historias intrigantes, personajes complejos y producciones de alta calidad, estas series son la elección perfecta para cualquier amante de la televisión. Sin más dilaciones, comencemos esta aventura y descubramos que algunas de estas series ya están incluso disponibles en idioma portugués. Número 10. Los Sipais. Esta serie turca describe una historia sobre un agente altamente capacitado llamado Korkut Ali Turkolu que trabaja para la agencia de inteligencia turca MIT. Descubre información importante sobre aquellos que están planeando eventos en Turquía y, como resultado, YLDRM Zafer Bozok, un agente retirado conocido por sus operaciones exitosas, es traído de nuevo a servicio activo para trabajar junto a Korkut Ali. Los dos, junto con un equipo talentoso, experimentan sorpresas en su operación. La historia también involucra a un personaje llamado Kanen, quien es un comisionado antiterrorismo y trabaja con Korkut Ali. El argumento principal de la historia gira en torno a un grupo conocido como el Manager, que es apoyado por las fuerzas oscuras occidentales y representa una clara amenaza para Turquía a través de actos terroristas y ataques cibernéticos en puntos vulnerables del país. La Organización de Inteligencia Nacional, conocida como los Sipais, están al tanto de este peligro y actúan rápidamente para abordarlo. Además, la historia también destaca los desafíos que enfrenta Turquía en términos de su economía y el impacto de los actos terroristas en el público en general, causando miedo y pánico. El uso de tecnologías avanzadas como metaverse, dark web, sistemas de comunicación criptográficos e Internet por el enemigo añade una capa de complejidad a la situación. También se enfatiza el hecho de que el enemigo utiliza activamente una amplia variedad de grupos dentro del país. El dúo de Korkut Ali y YLDRM Zafer Bozok, con sus habilidades y experiencias únicas, tienen que trabajar juntos para superar estos desafíos y neutralizar la amenaza planteada por el Manager. A lo largo del camino, se enfrentan a muchos obstáculos y la historia está llena de acción e inteligencia. En general, la serie turca presenta una historia llena de tensión, drama y acción. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta emocionante serie turca y más contenido exclusivo en nuestro canal. Inscríbete ahora si aún no eres suscriptor y no olvides darle un me gusta para no perderte ninguna novedad. Número 9. Vuelo de pájaro. La serie cuenta la historia de una presentadora de noticias exitosa llamada Lal, quien tiene una vida aparentemente perfecta con una familia amorosa y una carrera exitosa. Lal trabaja con sus amigos de la Universidad Kinen y Muge, quienes tienen sus propios problemas y desafíos personales. Kinen es un hombre apuesto que solía salir con Lal durante sus años universitarios y aún la ama, pero respeta su nueva vida y se queda a su lado como su amigo confiable. Muge, por otro lado, trabaja como editor en el canal, pero en secreto envidia el éxito de Lal como presentadora, a pesar de su propio arduo trabajo. La trama se complica cuando llegan nuevos internos al canal, incluyendo a Asli, una joven ambiciosa que admira a Lal y quiere convertirse en una presentadora exitosa como ella. Sin embargo, los métodos de Asli para lograr el éxito son muy diferentes de los de las generaciones anteriores, y ella está dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarse a sí misma y derribar a Lal, incluso si significa usar tácticas poco éticas como cuentas falsas en las redes sociales. Asli pertenece a la generación X y tiene un enfoque diferente para adaptarse al mundo nuevo, las redes sociales y nuevas formas de negocio. Su estrategia para lograr el éxito es totalmente diferente de la de las personas de generaciones anteriores, ya que quiere volar como un cuervo en lugar de depender del trabajo duro mientras sube las escaleras del éxito. A medida que la historia se desarrolla, Asli hace todo lo posible para derribar a Lal y convertirse en presentadora de noticias. Número 8. Mi otra yo. Mi otra yo es una serie turca disponible en Netflix que trata temas espirituales y terapéuticos. La trama sigue la jornada de 3 amigas íntimas que deciden participar en una experiencia terapéutica en una ciudad costera, con el objetivo de curar a una de ellas que está enferma y comprender las raíces de su enfermedad. La serie se basa en la técnica de la constelación familiar creada por Bert Helling, que permite que los personajes accedan a contenidos difíciles de sus vidas y encuentren un camino de perdón y curación con sus antepasados. A lo largo de la serie, se puede percibir que la curación es un proceso largo y complejo, y no algo que puede ser alcanzado en una sola experiencia. Los personajes se enfrentan a situaciones que desconocían y recordaban de sus propias historias, y buscan hacer transformaciones en sus vidas basadas en la experiencia vivida en la constelación.
La narrativa de la serie es sincera y realista, y destaca la ansiedad de los personajes por entender sus dificultades cotidianas y cómo están relacionadas con generaciones pasadas. Es una serie que trata temas profundos de manera sensible y accesible, y ofrece una reflexión sobre la importancia de la curación y el autoconocimiento. Número 7. El Mardin Pescador. Yalan es una serie turca que sigue la historia de la familia Koran, específicamente el nieto más joven, Ferit. La serie tiene un tono dramático y muestra cómo la vida de Ferit cambia cuando su abuelo Halis decide que necesita establecerse y casarse. La elegida es una joven de una tribu tradicional, y la serie muestra cómo esta unión afecta no solo a Ferit y Suna, sino también a sus familias y amigos, además de la trama central del matrimonio. La serie también aborda temas como la riqueza y la responsabilidad, los conflictos familiares y las tradiciones culturales. La dinámica entre Ferit y su abuelo Halis es particularmente interesante, ya que muestra cómo los dos lidian con sus diferencias y cómo Halis intenta moldear a Ferit a su propio molde. La serie también destaca al personaje de Seylan, hermana de Suna, y su lucha por escapar del estilo de vida sometido de la tribu y hacer otra vida. Esto añade una capa de profundidad a la historia y proporciona un contrapunto interesante a la trama principal. Es una serie intrigante y emocionante que ofrece una visión única sobre la vida de una familia rica y los desafíos que enfrentan. La serie tiene un ritmo acelerado y personajes complejos que mantienen al espectador pegado. Definitivamente es una serie para ver. Descubre el mundo de entretenimiento en línea con Everflix. En este sitio web podrás encontrar una amplia variedad de películas y series online gratis, tanto en idioma original con subtítulos como en idioma portugués. Entre nuestras series turcas más populares se encuentran Esenkal Kapimi, Erkenci Kas y Yali Kapkimi, y lo mejor de todo es que están disponibles para ver de forma gratuita. Además, encontrarás el enlace para ver Yali Kapkimi en la descripción del video y en el comentario fijado, o apunta tu cámara a la imagen que aparece debajo de tu pantalla. No pierdas la oportunidad de disfrutar de estas series turcas de éxito y mucho más en Everflix. Número 6. Padre. Baba es una intrigante y emotiva serie turca que sigue la historia de Kemal, un exitoso hombre de negocios y su aparentemente perfecta familia en Estambul. Se muestra que Kemal es un esposo y padre devoto y amoroso, y su esposa Susan cree que han estado en un matrimonio feliz y estable durante 20 años. Sin embargo, todo cambia cuando su hijo Met sufre un accidente y necesita un trasplante de riñón para sobrevivir. Sin padres compatibles, Kemal se ve obligado a admitir que tiene otra familia y 2 hijos más, quienes pueden ser la única esperanza para salvar a Met. Esta revelación destroza la vida de la familia y amenaza con destruir su matrimonio perfecto. La serie muestra cómo Kemal y Susan lidian con esta difícil situación y cómo intentan salvar su relación. La dinámica entre Kemal y su otra familia también se explora y agrega una capa de profundidad a la historia. La serie también destaca la lucha de los personajes por lidiar con la verdad y los secretos que prefieren no descubrir. Además, el tema de la responsabilidad y la importancia de la familia es evidente a lo largo de la serie. La actuación de los personajes es excelente y los actores logran transmitir de manera efectiva las emociones y sentimientos de los personajes. La banda sonora también está bien elegida y se suma a la atmósfera de la serie. La dirección y la producción también son de alta calidad, lo que hace que la serie sea visualmente atractiva y cautivadora. Es una serie dramática que ofrece una visión única de la vida de una familia aparentemente perfecta y los desafíos que enfrentan. Número 5. El dilema. La serie Bengri presenta una historia intrigante y emocionante que sigue la vida de Fuat Akinci, un abogado exitoso y respetado. La vida de Fuat cambia drásticamente cuando su hija sufre un evento desafortunado, lo que lo lleva a querer venganza. Comienza a responder mensajes misteriosos enviados a su teléfono celular, lo que termina volteando su vida de cabeza y lo hace enfrentar su pasado en medio de la oscuridad y la luz. La serie se enfoca en el viaje de Fuat mientras lucha por encontrar justicia para su hija y lidiar con las consecuencias de su búsqueda de venganza. Se ve obligado a enfrentar su propia oscuridad interior y cuestionar sus valores y creencias. La dinámica entre Fuat y su familia también se explora, mostrando cómo el incidente afecta su relación con su esposa e hijos. El argumento de la serie es aumentado por la tensión y suspense creados por los mensajes misteriosos que Fuat recibe. Se encuentra en una encrucijada moral cuando se enfrenta a la posibilidad de venganza, cuestionándose si debe o no tomar la vida del agresor de su hija. La serie también muestra cómo esta decisión afecta su carrera y su vida personal, y cómo lidia con las consecuencias de sus elecciones. La serie Bengri es una historia intensa y emocionante que cautivará a los espectadores.
Con un argumento intrigante y personajes complejos, la serie es capaz de explorar temas profundos como la justicia, la venganza y la oscuridad interior. La serie también aborda cuestiones morales y éticas, lo que la hace aún más intrigante y emocionante. La serie Ben Gunn es una historia atrapante que dejará a los espectadores cuestionando sus propias creencias y valores. Número 4. Cancy Seclery. Cancy Seclery es una serie poderosa y emotiva que cuenta la historia de Dylan y Baran y el matrimonio forzado que los une. La serie se desarrolla en el contexto de una disputa de sangre de larga data entre sus familias y las tensiones que surgen de esto. Baran es un personaje complejo que está obsesionado por la culpa que siente por un ataque que mató a su madre y está decidido a poner fin a la hostilidad entre las dos familias. Se ve obligado a enfrentarse a sus propios sentimientos de odio y venganza cuando su tío revela que ha rastreado a los responsables del ataque. Sin embargo, las cosas toman un giro dramático cuando Baran descubre que su tío es en realidad la persona detrás del ataque y está tendiendo una trampa para hacerse con la fortuna familiar. Dylan es una mujer fuerte y decidida que está decidida a poner fin a la enemistad entre sus familias. Inicialmente se resiste a la idea de casarse con Baran, pero a medida que avanza la serie, los dos comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. La serie explora los temas del amor, el sacrificio y la familia de una manera poderosa y emotiva. La relación entre Dylan y Baran es central en la historia y la audiencia se verá atraída por su viaje mientras intentan superar la hostilidad de quienes los rodean y encontrar una manera de hacer que su matrimonio funcione. La serie está llena de tensión y suspenso, mientras la audiencia se mantiene adivinando si la pasión entre Dylan y Baran se convertirá en amor o traerá devastación. La serie es un retrato conmovedor y poderoso de la condición humana y los extremos a los que las personas llegarán para lograr la paz y la felicidad. En general, Cancy Seclery es una serie que resonará en el público y dejará una impresión duradera. Es una historia de amor, sacrificio y familia que es a la vez emotiva y poderosa. Una visita obligada para los fanáticos del drama y aquellos que aprecian las historias de amor y familia. Número 3. Sueños y vidas. Sueños y vidas es una emotiva y bien escrita serie turca que se centra en la vida de 4 amigas que luchan por alcanzar sus sueños y metas. Cada uno de los personajes tiene su propia historia y personalidad únicas, lo que hace que la serie sea aún más interesante. La serie muestra cómo las presiones de la sociedad y la familia pueden afectar las decisiones y elecciones de los personajes, pero también cómo luchan para superar estas barreras y lograr sus objetivos. La serie también toca temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la importancia de tener verdaderos amigos y la importancia de ser honesto contigo mismo. Las relaciones entre los personajes se exploran de manera profunda y realista, lo que brinda al espectador una mirada íntima a la vida de estas mujeres. Además, la serie está llena de sorpresas y giros inesperados, lo que la hace aún más emocionante y atractiva. Es una serie increíblemente bien escrita, con personajes complejos y relaciones interesantes. La serie puede tocar temas profundos e importantes, y es una serie que seguramente dejará a los espectadores pensando en sus propias vidas y sueños. Número 2. Escúchame. Escúchame es una serie turca emocionante que cuenta la historia de Ekim y Leyla, 2 amigos de infancia que viven en un barrio de clase media en Estambul. La vida de los adolescentes Ekim y Leyla se ve alterada por un trágico accidente de tráfico que sucede con Leyla, que la deja parapléjica. Ekim se siente responsable por el accidente y promete capturar al responsable y entregarlo a la policía. La serie también explora las tensiones entre los estudiantes de clase media y los ricos, como Ekim y Leyla siendo seleccionados para estudiar en la escuela exclusiva Doru High School. Además, la serie aborda temas como el acoso escolar y los secretos ocultos en escuelas de élite, como la verdadera personalidad de Melissa, hija del propietario de la escuela, y los secretos oscuros que ella esconde. La trama está llena de giros inesperados y personajes complejos que mantienen al espectador pegado. La serie es una excelente opción para aquellos que disfrutan de historias intrigantes y emocionales, con un toque de misterio y drama. Número 1. Amor y venganza. Esaret es una emocionante e intrigante serie turca que cuenta la historia de Oguz y Feruz, 2 personajes que se ven impulsados a enfrentarse en una lucha por la venganza y el amor. Oguz, el heredero aparente de la familia de Miran, arde en arrogancia y venganza, mientras que Feruz, a quien se descubre que es inocente, está lista para asumir el papel que se le ha asignado. La mansión de Miran se ve sacudida por una amarga noticia: el líder de la familia, el hermano gemelo del poderoso Orun de Miran, ha sido asesinado en África. Orun, quien castigó a los perpetradores, ahora será guiado por el fuego de la venganza en su corazón.
En su camino de regreso de África, hay un fuego ardiendo dentro de él y a su lado está una esclava llamada Jire. De ahora en adelante, ni el mundo será el mismo que antes ni Orun Demirhan. Mientras el destino arrastra los vientos del desierto hacia Estambul, un orgulloso y una víctima ahora están en el mismo camino. Y la captura comenzó de nuevo. La trama está llena de giros sorprendentes y personajes complejos que mantienen al espectador enganchado. La serie es una excelente opción para quienes disfrutan de historias intrigantes y emotivas con un toque de misterio y drama. La relación entre Oghuz y Ferus es particularmente fascinante, cada uno luchando por sus propios motivos y enfrentándose en una lucha constante. La serie también aborda temas importantes como la esclavitud y la desigualdad social, lo que la convierte en una historia emocionante y relevante. Lo cierto es que la serie Esaret es una de las mejores opciones para quienes gustan de las historias de venganza y amor. ¿Sabías que las series turcas han ganado un gran número de seguidores en todo el mundo? De hecho, muchas de ellas han sido adaptadas en diferentes idiomas y han sido transmitidas en varios países. Algunas de estas series han sido tan populares que han superado la marca de 100 millones de espectadores en todo el mundo. Asegúrate de estar siempre al tanto de nuestras novedades y contenido exclusivo en nuestro canal. Inscríbete ya y no te pierdas ni un solo episodio de la popular serie turca, Yali Kapkimi, y más. El enlace está en la descripción del video y también en el comentario fijado en la parte inferior. Y no olvides darle un me gusta para apoyarnos.